Capítulo 10. Sucesor, creador del camino del destello, soy invencible. Dentro de la cabina de Avid, yo no podía dejar de reír mientras manejaba las palancas de control. Esto es lo que quería. Tengo suficiente poder para doblegar a mi enemigo a mi voluntad. Puedo destruir a mis enemigos con el arma en la que gasté tanto dinero. Me enfrentaba a piratas, un enemigo aterrador que me recordaba a los cobradores de deudas que había temido en mi vida pasada, y los estaba venciendo con mi propia fuerza. Fue embriagador. Finalmente había pasado del lado de la víctima al del victimario. Este pensamiento llenó mi corazón. Vamos, vamos. Sigan viniendo. Avid se movió exactamente como le ordené en el ambiente ingrávido del espacio. Su estructura negra, fuertemente blindada, ostentaba dos grandes escudos sobre sus hombros. No solo eran barreras físicas, sino que también contenían tecnología que repelía los rayos láser y la magia. Gracias a ellos, pude luchar sin demasiada preocupación por la defensa. Luego estaban las otras especificaciones de Avid. Restaurado por la séptima fábrica de armas, Avid tenía más poder que cualquier caballero móvil común. Increíblemente robusto y respondiendo perfectamente a mi pilotaje, fue la mejor nave que podría haber pedido. Bien, Avid. Eres lo mejor que hay. Ahora, aplasta a nuestros enemigos. Corté a un enemigo con mi espada láser. Eres tan fuerte. Eres todopoderoso, Avid. Estaba emocionado de lo poderoso que había demostrado ser Avid, y estaba eternamente agradecido por las sabias enseñanzas de mi mentor Yasushi. Me vino a la mente una sesión de entrenamiento en particular. Se suponía que debía estar aprendiendo a usar la espada, pero el maestro me había urgido a entrar en una cámara ingrávida donde esquivaba proyectiles con los ojos vendados. En ese momento, pensé, ¿de qué va a servir esto? Ahora me sentía avergonzado por preguntarme eso. Las enseñanzas de mi mentor eran muy útiles no solo para la lucha con espadas, sino también para pilotar. Él debía haber sabido que estaría librando batallas como esta, por lo que él estaba perfeccionando mis habilidades para pilotar desde una edad temprana. Ahora todo tiene sentido en todas y cada una de sus lecciones. Realmente tuve un gran mentor, ¿no? Me quedé sin munición para la bazuca en mi mano derecha, así que la tiré. El caballero móvil de un pirata embistió contra mí, pero lo agarré con la mano de Avid y le aplasté la cabeza. Mi nave estaba en un nivel completamente diferente al de los caballeros móviles que usaban los piratas. Eran prácticamente juguetes comparados con mi Avid. Era como un pequeño coche K compitiendo con un coche deportivo. Magnifiqué el círculo mágico cerca de la mano derecha vacía de mi nave y extraje una nueva bazuca de ella. El Avid se destacó de todos mis otros caballeros móviles que flotaban a su alrededor, por lo que los piratas se apiñaron a mi alrededor. Bueno, no tengo escasez de enemigos. Au, vinieron hasta aquí solo para que los matara. Gracias. No pude evitar sonreír. Cuando apreté el gatillo de una palanca de control, se formaron varios círculos mágicos grandes alrededor de Avid. Varias armas que había almacenado con magia espacial aparecieron de los círculos, formas en forma de caja que sobresalían y se fijaban en el enemigo. Estas cajas eran contenedores de misiles, cargadas con miles de misiles. Los piratas que notaron esto rápidamente se dieron media vuelta e intentaron huir, pero fueron demasiado lentos. Llegan un poco tarde. Misil tras misil se dispararon desde las cápsulas y persiguieron a mis enemigos huyendo. Cuando alcanzaron sus objetivos, explotaron, destruyendo a todos los caballeros móviles que golpearon. Témanme. Tiemblen de terror. Dejen que sus lamentables muertes difundan el nombre de Liam Sera Banfield por la galaxia. Varios de los caballeros móviles de los piratas lograron escapar del mar de explosiones. Sus maniobras eran diferentes a las de los demás, así que supuse que las pilotaban caballeros. Caballeros piratas, Así era como la gente llamaba a los caballeros que se habían rebajado a una vida pirata. Muchos de ellos se convirtieron en mercenarios o asumieron roles de liderazgo entre las armadas piratas. Los caballeros jugaron un papel especialmente importante en las estrategias ofensivas de los piratas. Los caballeros se desplegaron detrás, arriba y debajo de mí,
desafiándome a una batalla de 3 lados que solo es posible en el espacio. Ellos atacaron a Abid, pero sus rayos no pudieron penetrar los escudos montados en los hombros de mi nave. Un campo de energía formado por partículas brillantes de luz envolvió a Abid en una esfera y bloqueó todos y cada uno de sus ataques. Incluso cuando probaron sus balas física, estas no pudieron perforar la armadura de Abid. ¡Wow! Esta cosa no puede ser derrotada. Los caballeros piratas cambiaron a armas de corto alcance, como espadas, y se movieron. Tuve que esquivar estos ataques ya que incluso Abid no saldría ileso si la espada de un caballero lo alcanzara. Se sentía un poco como si estuvieran tratando de rayar mi auto nuevo, así que traté de evitar que sus cuchillas me rozaran. A nadie le gusta recibir golpes en algo que acabas de comprar, ¿verdad? Lancé mi bazooka y saqué un rifle, pero los caballeros se movieron de una manera completamente diferente a los enemigos con los que había estado luchando hasta ahora, esquivando fácilmente mis disparos. Estos tipos definitivamente no son piratas normales, pero aún así, no son lo suficientemente buenos. Un enemigo se acercó demasiado, y cuando pasé junto a él con Abid, su nave se partió en 2. Me respondes perfectamente, Abid. Aunque Abid era difícil de manejar, este podía seguir el ritmo de mi velocidad de reacción y resultó ser el compañero perfecto. Cuando los caballeros móviles de los piratas vinieron hacia mí, los corté uno por uno. Corté, bajé mi espada, la barrí en diagonal y la hice horizontalmente. Cada vez que blandía mi espada, un enemigo era atravesado y luego explotaba. Uno de los caballeros se abalanzó sobre Abid y me desafió a una competencia de fuerza, atrapando mi espada con la suya. Cuando hicimos contacto, escuché su voz en el comunicador. ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué escuela estás usando? Dado que estudiar el manejo de la espada y muchas otras técnicas de lucha era una parte fundamental de ser un caballero, ellos pertenecían a una escuela o habían estudiado en una en el pasado. Esta era la nave que mejor se había movido de todos los caballeros móviles de los piratas. Sintiendo curiosidad por él también, decidí complacerlo. Bueno, es algo que puedo hacer ya que no me siento particularmente amenazado por él. Soy el más fuerte aquí, así que tengo el privilegio de mostrarle lo relajado que estoy. Es el camino del destello. ¿No has oído hablar de él? Yasushi me enseñó. Por supuesto que no he oído de él. Eres bastante engreído para ser un tipo que usa un estilo súper oscuro. Ni siquiera he oído hablar de tu mentor. Eso me molestó, así que arrojé el rifle de mi mano derecha y aplasté la cabeza del caballero pirata. Súper oscuro. Bien. Los aplastaré a todos y haré famoso el camino del destello. Habiendo perdido el interés, solté al caballero pirata y atravesé la cabina con mi espada. Luego busqué una nueva víctima, enviando a Abid hacia una nave pirata cercana. Mientras mis propulsores arrojaban llamas, rayos de luz se disparaban tras el veloz Abid. Corriendo a través de la lluvia de ataques de rayos, embestí contra una nave pirata y apuñalé mi espada en su casco. La nave explotó. Ahora, ¿dónde puedo encontrar mi próxima presa? Asterisco 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 en su pantalla principal, Goaz observó al caballero móvil negro que volaba ileso a través de rayos y explosiones. ¿Qué es esa cosa? ¿Quién es el caballero que lo pilota? Pensó con certeza que era un caballero de renombre, uno que era particularmente famoso. Cuando la nave apareció por primera vez, él creyó que era solo una unidad grande y pasada de moda, y estaban empujando cada pieza de ajedrez que tenían sobre el tablero. Pero la nave había atravesado a todos sus caballeros piratas sin siquiera darles la oportunidad de defenderse. Goaz había empezado a sudar frío, tanto que le tenía miedo al caballero móvil negro. ¿Qué está haciendo un caballero tan consumado aquí? Ahora estaba entrando en pánico, pensando que sus enemigos tenían un luchador experto de su lado, pero su ayudante recibió un informe que lo sorprendió. Jefe. Es el jefe de la casa Banfield quien está pilotando a ese caballero móvil. Ese es el mismísimo Liam Sera Banfield. ¿Qué? Goaz comenzó a temblar de rabia. Esos mercenarios por los que pagué un buen dinero perdieron con un pequeño mocoso. Los caballeros móviles que les proporcioné tampoco eran baratos.
Goaz había pagado una cantidad sustancial para contratar a esos caballeros piratas y los había equipado con caballeros móviles del ejército de otra nación, comprados en el mercado negro. Él había cambiado el aspecto de las máquinas, pero deberían haber funcionado mucho mejor que las naves utilizadas por sus otros piratas. No podía creer que ni siquiera hubieran opuesto resistencia a Liam. Bueno, si su jefe está ahí fuera, bien. Rodéalo y dale todo lo que tenemos. Este idiota es realmente un niño, y se lanza a la refriega solo para hacerse un nombre. Con sus lacayos mirando, Goaz tuvo que mantener una cara valiente. Siendo él mismo un pirata, sabía que los piratas eran el grupo menos digno de confianza, traicionándose unos a otros en un abrir y cerrar de ojos. Cuantos más de ellos reunieras, más tipos traidores tendrías. Si sus hombres pensaban que no podían ganar esta batalla, era muy posible que lo traicionaran. Mientras se sentaba en su silla proyectando confianza, Goaz observó a sus combatientes obedeciendo su orden y rodeando la nave de Liam. Entonces su mandíbula cayó. ¿Qué? Todos los caballeros móviles que se apiñaban alrededor de Liam habían sido derribados en un solo instante. Tan pronto como se acercaron un poco, explotaron. Las naves piratas también se habían reducido a la mitad. Fue como una pesadilla. Esto no puede estar pasando. Sé que los caballeros son fuertes, pero esto va más allá de eso. ¿Qué es él? ¿Qué es este chico? No podía creer lo que estaba viendo. Así, Liam comenzó a dirigirse directamente hacia el buque insignia de Goaz. Él se lanzó a través de una multitud de naves piratas, y mientras sus clamorosos enemigos trataban de derribarlo, ellos acabaron disparándose unos a otros. Esos idiotas. Diles que se detengan. Sáquenlo con los caballeros móviles. Los piratas estaban entrando en pánico por un solo oponente, pero Liam no era su único enemigo. Jefe, gritó el ayudante de Goaz. El enemigo nos ataca. La flota enemiga avanzaba, siguiendo a Liam en una formación en forma de cono. Ellos atravesaron las fuerzas piratas desorganizadas y se dirigieron hacia Goaz. Las tropas altamente entrenadas guiaron a las naves en perfecta formación, y el grupo heterogéneo de piratas no tenía ninguna posibilidad contra ellos. Todo su costoso equipo no significó mucho bajo una gestión fallida. Goaz golpeó con el puño el apoyabrazos de su silla. Esos idiotas inútiles. Había muchos ex soldados en la pandilla de Goaz, pero la mayoría de ellos no habían recibido el entrenamiento militar adecuado. Estos piratas más débiles fueron los primeros en fallar. Habiendo perdido su ventaja, Goaz intentó elaborar una estrategia. Las cosas van mal ahora. Si voy a perder, debería salir de aquí y quedarme tranquilo por un tiempo. De todos modos, pensaba que este grupo se estaba volviendo demasiado grande. Era tentador ser el líder de una enorme armada pirata, pero se estaba cansando de la responsabilidad que cargaba. Decidiendo tirarlo todo por la borda, Goaz llamó a su ayudante y le susurró al oído. Huyamos. Simplemente dígales a aquellos en quienes podemos confiar y deje el resto atrás. El ayudante se sorprendió, pero asintió de todos modos. Lo tengo, jefe. Con eso, el buque insignia de Goaz y sus naves de guardia se pusieron en movimiento. Después de que me escape, enviaré algunos asesinos tras el chico. Puedo empezar de nuevo tantas veces como quiera. Todavía tengo esto, después de todo. Él apretó la caja de alquimia en su mano. Vamos, gritó su ayudante. Vamos a salir de aquí. No podemos, respondió el pirata que pilotaba la nave. Nuestros aliados están en el camino. El ayudante golpeó al hombre en la cara. Entonces destrúyelos. Apresúrate. El enemigo está justo enfrente de nosotros. Normalmente, sería impensable que el ayudante actuara de esta manera, incluso si estuviera en desventaja y necesitara retirarse. Le tenía tanto miedo a Liam que estaba acortando rápidamente la distancia entre ellos. Todos los piratas estaban aterrorizados por el implacable Lord. Te tengo. En el momento en que escucharon la voz de Liam, la nave pirata se tambaleó. Goaz y sus hombres se pusieron pálidos mientras miraban boquiabiertos al monitor, que mostraba al Avid de Liam parado en su casco.
El caballero móvil comenzó entonces a sacar todos los cañones de la nave. «¿Cómo un viejo trozo de basura como ese puede ser tan fuerte?», gritó Goaz mientras huía del puente de su nave. Asterisco 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 llegué al buque insignia enemigo, que intentaba huir, y me aterricé en él. Pararse en su casco les dio a las otras naves una amplia oportunidad de atacarme, pero ninguno de ellos lo hizo. Supongo que ni siquiera los piratas atacarán la nave de su capitán. Mientras los piratas dudaban, caminé audazmente con Avid sobre la nave. Las cápsulas de escape probablemente vendrían de allí. Hice algunos disparos con mi rifle, sellando su ruta de escape y derribé a algunos piratas que huían. Es demasiado tarde para que huyan ahora. Les voy a enseñar exactamente con quién trataron de meterse. Su tesoro será mío. Cuando desactivé las capacidades de esta nave, las otras naves a su alrededor intentaron huir, pero mis aliados finalmente los alcanzaron. Confirmaron mi seguridad a través de las comunicaciones, aunque con fuertes interferencias. Está a salvo, mi lord. Todo bien aquí. Deja aquí 1.000.000 de nuestras naves y sigue a los piratas que huyen con el resto. No dejes que se escapen, ¿me oyes? Y tampoco aceptes su rendición, vamos a aplastar hasta el último de ellos. Sí, señor. Mi flota persiguió a los piratas que escapaban. En cualquier mundo, tú sufres el mayor daño en la guerra durante la retirada. Una de mis naves se detuvo junto al buque insignia y sus cazas se prepararon para abordar. Abrí una escotilla para entrar en el hangar. Un caballero móvil me esperaba dentro. Este me disparó con un lanzacohetes, pero eso no fue suficiente para destruir a Avid. La explosión envolvió mi unidad, pero la cabina ni siquiera se estremeció. Oh, has ensuciado a Avid. Al ver a Avid casi completamente ileso, algunos piratas dentro del hangar, equipados con trajes espaciales, entraron en pánico y me dispararon con sus rifles. Fuera de mi camino. Se habían instalado láseres en todo el cuerpo de Avid y estos dejaron boquiabiertos a los piratas. Corté al caballero móvil, y cuando no quedaba nadie para oponerse a mí, me puse un casco. Mi atuendo de piloto en sí era un traje de poder diseñado para la batalla. Puse una espada en mi cinturón y salté de Avid con un rifle en la mano, abordando la nave pirata. Ahora, diría que es hora de una búsqueda del tesoro. Las pequeñas naves dispersas de mi flota estaban inundando el hangar. Mis tropas salieron de ellos y se reunieron ante mí, formando una fila. Estos soldados, más altos que yo y también vestidos con un equipo listo para la batalla, formaron una fuerza intimidante. Me encantó que todos me mostraran el mayor respeto. No hay nada más importante que la posición social. Mira a todos estos adultos saludando a un niño como yo. Hemos venido para escoltarlo de regreso, Lord Liam. Sin embargo, parecen tener una idea equivocada de por qué están aquí. Esta es la parte divertida, chicos. Incorrecto. Es hora de que comience la búsqueda del tesoro. Vengan conmigo. Al escuchar esto, los soldados alzaron la voz en señal de protesta. Es demasiado peligroso, mi lord. Hemos tomado el control del reactor nuclear, pero el enemigo aún podría lanzar un ataque suicida. ¿Crees que un enemigo lo suficientemente cobarde como para huir se haría explotar? Vamos. Me adentré más en la nave con mis tropas reacias. Todos los trajes de poder de los soldados eran más resistentes que los míos, y se agrupaban a mi alrededor como un escudo viviente. Su gravedad artificial se había desactivado o algo así, por lo que los objetos sueltos flotaban en los pasillos mientras los atravesábamos. Los soldados a mi alrededor los empujaron a un lado para despejar mi camino mientras avanzaba. Aunque no había gravedad, las suelas de mi traje de poder se magnetizaron en el suelo, lo que me permitió caminar sin problemas. Está más limpio de lo que pensé que sería para una nave pirata. Pensé que estaría más desordenado. El oficial al mando del grupo de abordaje todavía estaba asustado por cada pequeña cosa que hacía. Lord Liam, por favor no se adelante demasiado de nosotros. Mientras avanzaba y recibía muchas quejas, sentí el peligro y ordené a todos que se detuvieran. Alguien se esconde, ahí. A la vuelta de la esquina, pude sentir a varias personas acechándonos.
También había otros escondidos en el techo, así que ordené a mis soldados que les dispararan. Ellos apuntaron sus rifles al techo y los acribillaron haciendo huecos en el techo. Por las aberturas flotaban gotas de sangre roja en el aire, así que supuse que los habíamos abatido. Uno de mis hombres informó, llevaban trajes que no aparecen en los sensores. Sin embargo, no puedo imaginar cómo los piratas consiguieron un equipo tan caro. Su equipo era realmente caro, y eso me dijo que podía esperar algún dulce tesoro de ellos. Piratas ricos, ¿eh? Bueno, eso ahora nos beneficia. Andando. Hice que mi fuerza de abordaje se hiciera cargo de los piratas que estaban a la vuelta de la esquina, y luego continuamos todos, llegando finalmente a una habitación espaciosa. Allí nos esperaban varios caballeros piratas con trajes de poder. ¡Qué descuidado de tu parte! Giré mis ojos en aburrimiento mientras el caballero pirata gritaba su burla durante lo que se suponía que era una emboscada. Mi mentor nunca había revelado su ubicación antes de lanzarme sus ataques sorpresa. Estos caballeros son de segunda categoría. Ni siquiera había necesidad de preocuparse cuando nos atacaron. Protejan a Lord Liam. Mis hombres, sin embargo, estaban nerviosos. Ellos intentaron ponerse delante de mí, pero los hice a un lado. No es necesario, caminé hacia adelante, ignorando a los caballeros piratas. Mis hombres estaban confundidos, así que me di la vuelta y les pregunté. ¿Qué están haciendo? Apresúrense. Pero el impulso hacia atrás de los caballeros piratas atacantes los llevó al suelo y a las paredes, donde sus cuerpos se hicieron pedazos. Lord Liam, ¿qué acaba de hacer? Los corté. Mis soldados ni siquiera habían podido detectar mis cortes. Me enorgullecí un poco por haber mejorado mis habilidades, pero no me hizo muy feliz eliminar a los caballeros piratas de segunda categoría. Mi mentor probablemente me regañaría si me jactara de algo así. Todavía estoy muy lejos de su nivel. ¿Cuándo alcanzaré el nivel de mi mentor Yasushi? Todavía recordaba vívidamente sus cortes, como ni siquiera podía decir que había sacado su espada de su funda. Me sentí como si todavía fuera un niño tratando de imitarlo. Por supuesto, en la compañía actual, mis habilidades parecían notables. Mis hombres me siguieron en silencio, probablemente asustados. Así es, témanme. Teman a su lord y adórenlo. Asterisco asterisco asterisco. Los soldados que habían abordado miraron a Liam mientras caminaba frente a ellos. Él llevaba un traje de poder, lo que lo hacía parecer un poco más grande, pero su cuerpo inmaduro todavía era innegablemente delgado. Aunque rodeado de adultos, su presencia fue la más grande entre ellos. Había casi algo grandioso en su pequeño cuerpo. Está completamente a gusto frente a tantos enemigos. Normalmente, los soldados comunes maldecían su mala suerte si se encontraban con un caballero, pero agradecían su fortuna si tenían un formidable caballero de su lado. Así de grande era la diferencia para ellos ahora. Uno de los soldados expresó su admiración por Liam. Su escuela le otorgó un dominio completo a pesar de que aún no era un adulto. Nuestro lord es realmente sobrehumano. Liam tenía desde hacía tiempo fama de dominar la gestión política, pero nadie había hablado de su poderío militar. Esto era natural. Como aún no había alcanzado la edad adulta, nunca había recibido entrenamiento militar formal. ¿Cómo iba alguien a conocer sus talentos en esa área? Por supuesto, ahora que había demostrado su valía en el campo, la noticia de sus habilidades se esparciría como la pólvora. Su fuerza es impensable. Estamos sirviendo a alguien realmente increíble. Los soldados de la casa Banfield nunca habían estado fuera de su dominio, por lo que no tenían idea de lo extraordinario que era Liam. Las únicas personas con las que tenían que compararlo eran sus dos últimos predecesores, y comparado con ellos, Liam era demasiado perfecto. Al presenciar a su lord en la batalla hoy, él salió luciendo aún más asombroso de lo que ya habían pensado que era. Derrotó a esos caballeros piratas como si no fueran nada. Tiene un dominio total en una disciplina única de manejo de la espada, ¿no es así? Un soldado le murmuró a su compatriota, creo que se llama el Camino del Destello, debe haber algunas escuelas de espada increíbles ahí afuera.